Destruí la vida de mi padre para ocultar el secreto de mi madre. Él cree que yo causa el divorcio, pero la verdad es mucho peor. Hola. Me llamo Adriana, y tengo 33 años. Y sí, básicamente permití que la vida de la persona que más me importa, mi padre, Ramón, fuera destruida. Todo sucedió muy rápido, literalmente en el transcurso de un par de meses, pero las repercusiones resonarán por el resto de mi vida. Mis 60 días de infierno no comenzaron con un estruendo, sino con un mensaje de texto de mi madre, Isabel, que simplemente puso mi mundo patas arriba. Ella y papá habían estado casados durante 37 años. 37 años, ya sabes. Siempre me parecieron una roca, el estándar al que yo aspiraba. 5 semanas antes de que papá lo descubriera, mamá me envió un mensaje de texto. No llamó, me envió un mensaje como si hablara de comprar pan. Adriana, necesito hablar contigo. Es algo muy personal y nos concierne solo a nosotras. Ni una palabra a tu padre. Tengo otro hijo. Releí ese mensaje 5 veces, sentada en mi estudio en Barcelona, antes de poder siquiera moverme. ¿Otro hijo? ¿Mi madre? Tiene 62 años. Mi corazón dio un vuelco y un carrusel enloquecido de las suposiciones más idénticas y salvajes se puso a girar en mi cabeza. Inmediatamente la llamé. ¿Estás bromeando, mamá? ¿De qué tonterías estás hablando? Apenas podía hablar. No son tonterías, Adriana. Se llama Mateo. Tiene 3 años. Su padre es mi antiguo colega, ¿recuerdas? Trabajé en esa fundación hace 7 años. Solo sucedió un par de veces, pero, bueno, aquí estamos. Ya no podía ocultarlo, necesita una operación, y necesito su certificado de nacimiento. No sé cómo decírselo a Ramón. Lo dijo con tanta calma, como si estuviera hablando del precio del aguacate. Mateo. 3 años. En otra provincia, en Sevilla. Operación. Todo se derrumbó sobre mí como una losa de cemento. Mi padre, Ramón, un hombre amable, tranquilo, que trabajó duro toda su vida para que tuviéramos todo, que me adoraba, y ahora esto. Inmediatamente pregunté ¿por qué me lo dices a mí? Díselo a él. Y ahí es donde comienza mi pesadilla personal. Mamá comenzó a presionarme. Lágrimas, histeria por teléfono que no le había oído en 20 años. No puedo. Tengo miedo de lo que me haga. Me destruirá. Si me ayudas podré explicárselo todo una vez que se resuelvan todos los asuntos de la clínica. Solo necesito tiempo. Solo dile que sabes que presenté la solicitud de divorcio, y no le digas la razón. Yo misma lo explicaré todo. Me pedía que mintiera. No solo una mentira, sino que ocultara la existencia de su hijo de 3 años. Quería que asumiera parte de su culpa para ganar tiempo. Y Ramón, él simplemente se rompería. Sabía que él pensaría que yo estaba de su lado, que yo sabía sobre el divorcio antes y no se lo dije. Pero acepté. ¿Por qué? Porque es mi madre y no podía imaginarla sin dinero, sin apoyo, completamente sola. Pensé que era una solución temporal, que realmente le diría la verdad en 1 semana o 2. Pasaron 2 semanas. Ella no se lo dijo. Papá comenzó a notar su distanciamiento. Ella empezó a quedarse por la noche en casa de su hermana en la calle de Alcalá, supuestamente ayudándola con sus problemas de espalda. Me llamaba todos los días. Preguntaba si mamá estaba bien porque se había vuelto fría. Mentí. Cada está bien, papá, no te preocupes, era como un golpe de martillo en mi conciencia. Y entonces, hace 5 días, encontró los documentos. Los papeles de divorcio. Tumbados en el bolso olvidado de mamá. Y su mundo se vino abajo. En los documentos figuraba que ella reclamaba una compensación de 85.000 euros. Esa misma noche me llamó. Su voz era tal que pensé que podría llorar allí mismo. Adriana, tú lo sabías, ¿verdad? Sabías que quería el divorcio y no me lo dijiste. Me quedé en silencio. No podía decir sí, que no sabía la razón del divorcio. No podía decir no porque eso sería una mentira. Al final solo logré decir entre dientes, papá, me enteré hace poco. Es su decisión. No sé qué decirte.
Él no me creyó. Interpretó mi silencio como la confirmación de que mamá y yo estábamos en esto juntas. A sus ojos me convertí en cómplice de la traición. Destruí la vida de mi padre para mantener el secreto de mi madre. Y ahora tengo que averiguar qué le diré cuando me pregunte de nuevo. Y él preguntará. Siento que esto es solo el principio. Las consecuencias de que él encontrara esos papeles fueron inmediatas y brutales. Durante los primeros 3 días después de esa desgarradora llamada, Ramón, mi padre, no contestó mis intentos de comunicarme con él. Lo llamé desde el trabajo en Madrid, le envié mensajes de texto, incluso consideré conducir las 4 horas de regreso a mi ciudad natal, Sevilla, solo para aparecer en su portal, pero algo me detuvo. Principalmente el miedo. Miedo de ver el dolor genuino en cuya causa yo era cómplice. Miedo de que me mirara a los ojos y me hiciera la única pregunta que no podía esquivar, ¿por qué? Al 4.º día, finalmente me devolvió la llamada. No era el sonido de un esposo de luto, era la voz de un hombre que tramaba una estrategia de batalla. Sonaba frío, calculador y terriblemente concentrado. Adriana, comenzó con la voz completamente plana, he estado revisando las cuentas. ¿Sabes a dónde fueron todos los ahorros? La cuenta que creamos para su jubilación, la que tenía cerca de 60.000 euros. Se ha ido. Vaciada hace 3 semanas. Se me heló la sangre. 60.000 euros. Yo no sabía nada de eso. Mi madre Isabel no solo le estaba ocultando un niño de 3 años llamado Mateo, sino que también había vaciado su cuenta de ahorros conjunta. Este era un nivel de traición completamente nuevo, y hacía que el dilema moral en el que me encontraba fuera 10 veces peor. No solo estaba encubriendo una aventura y un niño secreto, estaba encubriendo un robo. Yo no sé nada de las cuentas, papá. Ustedes dos se encargaban de las finanzas, balbuceé, odiando lo débil que sonaba mi defensa. Él no perdió el ritmo. Estás mintiendo, Adriana. Sé que ustedes dos han estado hablando. Ella te dijo que se iba, y tú me lo ocultaste. Ahora dime la verdad, ¿tomó el dinero para huir y comenzar una vida nueva? ¿Es por eso que la estás encubriendo? ¿Por qué te prometió una parte del pastel? Esa acusación, la idea de que yo estaba ayudando a mi madre a robar a mi padre para obtener ganancias financieras, me dolió más que cualquier otra cosa. Se sintió increíblemente injusto, sin embargo, no podía defenderme sin soltar la verdad nuclear sobre Mateo. Y todavía tenía la súplica desesperada de mamá resonando en mis oídos. Solo necesito tiempo, Adriana. Solo hasta que termine la operación de Mateo. Luego se lo diré todo. La operación todavía estaba a 4 días de distancia. Así que mantuve la mentira, pero sutilmente cambié la culpa. Papá, mamá ha estado lidiando con mucho estrés últimamente. Creo que solo quería una ruptura limpia. Probablemente pensó que pelearías con ella por cada céntimo. Él tomó una respiración profunda y sibilante. ¿Una ruptura limpia? ¿Después de 37 años? No, Adriana, me dejó porque encontró algo mejor. Alguien con más dinero, tal vez. Por eso se llevó nuestra seguridad. Y tú lo sabías. Sabías que estaba planeando este golpe financiero, y la dejaste hacerlo. Fue un alivio, de una manera enfermiza, que se aferrara al dinero. Había reemplazado la horrible realidad de un hijo ilegítimo con el dolor ligeramente más manejable de la traición financiera. En su mente el colapso de su matrimonio no se trataba de un secreto profundo y oscuro, se trataba de codicia. Y yo era la testigo clave que se negaba a declarar. La semana siguiente la tensión era una cosa viva entre nosotros. Comenzó a llamarme para discutir opciones legales, abogados de divorcio y cómo rastrear el dinero. Estaba completamente centrado en el ángulo financiero. Cada conversación se convirtió en un monólogo sobre lo egoísta que era Isabel, cómo había planeado esto durante meses, y cómo yo lo estaba decepcionando al no estar de su lado. Dijo cosas como, cuando tu madre y yo vayamos a juicio, querrán saber quién más sabía sobre esto antes que yo, Adriana. Querrán saber por qué le ocultaste la verdad a tu propio padre. Esto se sintió como una amenaza, sin embargo, estaba envuelta en la desesperación de un hombre roto. Estaba atrapada entre 2 adultos que se negaban a comunicarse honestamente. Mi padre aferrándose a la explicación fácil del dinero, y mi madre,
usándome como un escudo para proteger su oscuro secreto y a su nuevo hijo. El peso me estaba aplastando. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ramón, grabado con confusión y dolor. Sabía que en solo unos días, la operación tendría lugar. Y después de eso, mamá no tendría más excusas. El momento para la verdad real se acercaba, y yo iba a ser la que quedaría atrapada en el fuego cruzado. Tomé una decisión ayer, jueves, voy a confrontar a mi madre. Ella necesita decirle la verdad ahora, antes de que él destruya por completo su vida, y la mía, por una simple mentira de 60.000 euros cuando el costo real es un niño de 3 años llamado Mateo. La confrontación que planeé con mi madre Isabel no podía ocurrir por teléfono. Sabía que tenía que ser cara a cara. Me tomé un día libre en el trabajo en Madrid, conduje las 4 horas hasta la casa de su hermana, donde se estaba quedando en Sevilla, y entré directamente. El aire en esa casa era denso con culpa y colonia barata. La encontré en la cocina, bebiendo café tranquilamente con un aspecto completamente relajado, como si no acabara de volar por los aires 37 años de matrimonio y robar 60.000 euros. Levantó la vista hacia mí sorprendida. Adriana. ¿Qué haces aquí? Creí que estabas trabajando, dijo con la voz demasiado ligera, demasiado etérea. Pasé por alto las cortesías. Estoy aquí porque Ramón se está desmoronando. Piensa que huiste con los ahorros para irte con algún tipo rico. Está hablando con abogados, presentando mociones, tratando de rastrear el dinero. Necesitas decirle la verdad sobre Mateo, ahora. Su sonrisa se desvaneció. Su expresión se endureció al instante. La máscara de calma que llevaba se resquebrajó. ¿Condujiste todo este camino solo para sermonearme? Te dije que yo me encargaré de esto. La operación es en 2 días. No puedo estar lidiando con el dramatismo de Ramón en este momento. Mateo me necesita concentrada. ¿Dramatismo? Mamá, es tu esposo. Es mi padre. También piensa que lo traicioné. Se enfrenta a la ruina financiera porque tomaste ese dinero, y se enfrenta a la ruina emocional porque cree que lo estoy ayudando a robarlo. Golpeé la mano contra la encimera. Me pusiste en medio de tu desastre. Me pediste que mintiera, y lo hice, pero no permitiré que lo destruyas por una mentira cuando la verdad está justo ahí. Entonces hizo lo único que realmente me dejó atónita. Se rió. Una risa corta, aguda y cínica. Oh, Ramón sobrevivirá, Adriana. Siempre lo hace. Es dramático, siempre lo ha sido. Lo superará, eventualmente. Solo necesita pensar en el dinero por un tiempo. Mantiene su mente alejada del problema real. El problema real es Mateo, mamá. Y tienes que ser honesta. Él se va a enterar tarde o temprano, y cuando lo haga, se dará cuenta de que yo lo supe todo el tiempo y elegí no decírselo. Nunca me perdonará. La idea del rechazo final de mi padre me cerró la garganta. Se inclinó, sus ojos se entrecerraron y su voz bajó a un susurro feroz, la voz de una madre que da una orden, no una petición. Escúchame, Adriana. No tienes idea de lo que es ser yo en este momento. Si le dices a Ramón la verdad sobre Mateo antes de que yo esté lista, no solo negaré todo, sino que le diré que tú sabías de Mateo los 3 años enteros, que fuiste tú quien me ayudó a ocultar todo el asunto, que me ayudaste a buscar el piso para el bebé en Jerez, y que me animaste a tomar el dinero para que finalmente pudiera dejarlo. Será tu palabra contra la mía, ¿y a quién crees que le creerá? ¿A la hija que le mintió durante semanas, o a la esposa que simplemente cometió un error? Ese fue el ultimátum definitivo. Una amenaza fría y calculada para transferir completamente la culpa, la vergüenza y todo el peso moral de sus acciones sobre mis hombros. Si yo revelaba su secreto, ella se aseguraría de que mi padre creyera que yo era la arquitecta principal de su destrucción. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido de ella revolviendo su café frío. Sentí que la tensión se apretaba como un nudo físico en mi estómago. Era despiadada operando por pura autoconservación, y estaba usando lo único que yo más valoraba, mi relación con mi padre, como arma. No puedes hacer eso, mamá, susurré sintiéndome derrotada. Puedo y lo haré, dijo finalmente tomando un sorbo de café.
Sigue el guión, Adriana. Deja que piense que se trata del dinero por solo unos días más. Por Mateo. Por mí. O perderás a tu padre para siempre. Dejé la casa sin decir una palabra más. Conduje hasta la mitad del camino de regreso a mi apartamento, me detuve a un lado de la carretera y me quedé mirando fijamente. El conflicto ya no era solo entre mis padres, era enteramente sobre mí. Protejo a mi padre de la verdad devastadora por unos días más, sabiendo que me culpa por el desastre financiero. O le digo la verdad sobre Mateo ahora, sabiendo que mi madre me echará bajo el autobús y le hará creer que lo orquesté todo. La operación es en 48 horas, el sábado. Ramón me está pidiendo reunirme con su abogado este lunes. Necesito hacer un movimiento. Las 72 horas previas a la operación de Mateo se sintieron como una eternidad comprimida en 3 días de insomnio agónico. No podía sacudirme el ultimátum de mi madre, revela el secreto, y ella me convertiría en la villana de la vida de mi padre, alegando que orquesté todo el desastre, incluido el robo de los 60.000 euros. Estaba paralizada, atrapada entre dos caminos destructivos. El jueves por la mañana, recibí un mensaje de texto de Ramón. No un discurso doloroso, sino un mensaje simple, profesional: necesito que vengas a casa mañana. 11 de la mañana. Estará aquí el abogado Daniel Cruz. Necesitamos finalizar la declaración jurada sobre el momento de la presentación del divorcio por parte de Isabel. Este era el momento. El momento en el que tenía que firmar un documento legal que sería una mentira por omisión, confirmando que sabía sobre el divorcio, pero ocultando la razón infinitamente más seria. Si lo firmaba, protegía a mi madre y a Mateo por ahora, pero consolidaba la creencia de mi padre de que yo era su cómplice en la traición financiera. Si me negaba, corría el riesgo de que él exigiera saber la verdadera razón, lo que desencadenaría la catastrófica contramentira de mi madre. Conduje hasta la casa el viernes por la mañana. Se veía exactamente igual, el viejo olivo en el patio delantero, la pintura ligeramente descascarada del porche, pero todo se sentía contaminado. Daniel Cruz, un hombre severo con un traje gris, ya estaba sentado en el salón, con papeles extendidos sobre la mesa de café. Mi padre se veía cansado, pero resuelto. Ya no estaba roto, estaba centrado en la justicia, centrado en recuperar los 60.000 euros, que todavía creía que era el quid de la cuestión. Gracias por venir, Adriana, dijo mi padre señalando los papeles. Daniel ha redactado una declaración simple que confirma que Isabel te informó sobre sus intenciones de solicitar el divorcio hace aproximadamente 5 semanas, y que no compartiste esta información conmigo. Es necesario establecer una línea de tiempo para la investigación financiera. Miré el documento. Técnicamente era cierto. Ella me lo había dicho entonces. Pero el trasfondo, que yo guardé el secreto porque la estaba ayudando a arruinarlo financieramente, era un puñal. Papá, comencé tratando de encontrar una manera de ganar tiempo. ¿Realmente necesitamos involucrar a los tribunales de esta manera? ¿No pueden tú y mamá simplemente hablar? El rostro de Ramón se oscureció. ¿Hablar? Vació los ahorros de toda nuestra vida y ahora se niega a contestar mis llamadas. No queda nada de qué hablar. Haremos esto por la vía legal. Es la única forma de recuperar algo de ese dinero. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Este documento simplemente confirma lo que ya me dijiste. ¿Estás conmigo en esto, verdad, Adriana? El abogado se aclaró la garganta. Es una declaración jurada estándar, señorita Miller. Solo firme aquí e inicialice aquí y aquí. Me empujó un bolígrafo. Mi mano temblaba. Justo cuando fui a alcanzar el bolígrafo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de Isabel: está sucediendo. Entrando a preoperatorio ahora. Todo está bien. No arruines esto. Te quiero. La urgencia inmediata de la operación, la razón de todo este secretismo y estrés, me golpeó. Tenía que proteger a Mateo. Tenía que proteger la oportunidad de mi madre de finalmente hacer lo correcto por él. Cogí el bolígrafo. Pero justo antes de que pudiera firmar, sonó el teléfono de Ramón. Miró la pantalla y su rostro se puso completamente blanco. No contestó, solo se quedó mirando el número. ¿Qué pasa, papá? Pregunté.
Lentamente dejó el teléfono sobre la mesa. Ese es el número desde el que tu madre siempre me llama cuando está usando la línea fija del hospital, o la línea VoIP de su hermana. Pero lo tenía bloqueado en su contacto específico. Ese era el otro número. El que ha estado usando durante los últimos meses. Miró el número de nuevo, luego me miró a mí. Parecía sospechoso, pero sobre todo confundido. Me empujó el teléfono por la mesa. Contesta a Adriana. Dime quién diablos la está llamando al hospital ahora mismo. ¿Y por qué me están llamando a mí? El bolígrafo se cayó de mis dedos sobre la mesa, haciendo un sonido seco. No era Isabel llamando. Era otra persona, usando una línea hospitalaria segura y desbloqueada que mi padre reconoció de inmediato. Cogí el teléfono. No sabía si estaba a punto de hablar con un médico extraño, un familiar preocupado, o el padre biológico de Mateo. El abogado y mi padre me miraban, esperando. El momento de la verdad, la terrible, dolorosa e inevitable verdad, ya no era algo que pudiera controlar o posponer. Presioné el botón de contestar. Me quedé mirando la pantalla iluminada por una fracción de segundo, el identificador de línea del hospital burlándose del intenso silencio en el salón. Ramón estaba inclinado hacia adelante, sus ojos ardiendo sobre los míos. Daniel Cruz, el abogado, solo observaba, pasivo pero alerta. Llevé el teléfono a mi oído y presioné responder. ¿Diga? Mi voz era apenas un susurro. La voz de una mujer cansada y oficial respondió. ¿Es este el teléfono de Ramón Miller? Pido disculpas por la llamada directa. Soy la enfermera Marta de la UCI Pediátrica San Juan. Estoy tratando de localizar a Isabel Miller. ¿Está disponible? UCI Pediátrica. Las dos palabras flotaron en el aire, pesadas y letales. Mi padre no reaccionó inmediatamente, las palabras eran para mí todavía. Isabel no está disponible en este momento, logré decir. Soy su hija Adriana. ¿Está todo bien? ¿Es sobre Mateo? La enfermera dudó y luego la pieza final y masiva del rompecabezas encajó brutalmente en su lugar. Usted es Adriana. Bien. Necesito hablar con la familia inmediatamente. Sé que esto es repentino, pero ha habido complicaciones con el procedimiento. Necesitamos hablar sobre el plan de atención a largo plazo. La señora Miller firmó un documento que establece que en caso de cualquier complicación con respecto a la atención a largo plazo, la persona de contacto para los recursos financieros requeridos es el señor Ramón Miller. Mi respiración se cortó. Mi madre no solo se había llevado los 60,000 euros para la cirugía. Había designado a mi padre, el hombre del que se estaba divorciando, el hombre al que había traicionado con un hijo secreto, como la parte responsable del cuidado a largo plazo de Mateo después de la operación. Los 60,000 euros eran el pago inicial, el coste real era astronómico posiblemente para el resto de la infancia de Mateo. Y ella se había asegurado de que legalmente, la carga recayera directamente sobre Ramón. El silencio a mi alrededor se hizo añicos. Ramón escuchó el nombre Mateo. Escuchó la palabra complicaciones. Escuchó su propio nombre asociado con la responsabilidad financiera. ¿Qué acaba de decir, Adriana? ¿Quién es Mateo? ¿Qué atención a largo plazo? ¿Qué firmó ella? Su voz no era solo de enfado, estaba impregnada de una incredulidad aterradora y absoluta. Ya no podía protegerla. Ya no. Las consecuencias de sus acciones no eran solo una traición emocional, sino una responsabilidad financiera catastrófica que destruiría por completo a mi padre. Puse el teléfono en altavoz, diciéndole rápidamente a la enfermera, un momento por favor. Mi padre está aquí. Miré a Ramón, y luego le entregué la fría y dura verdad que mi madre había arriesgado todo para mantener oculta. Papá, Isabel no te dejó por 60,000 euros. Te dejó porque tuvo un hijo hace 3 años, un niño llamado Mateo. Necesitaba cirugía, y ella usó los ahorros para el pago inicial. Pero tuvo complicaciones y legalmente te hizo responsable de todos los costos futuros. Puso tu nombre en los formularios del hospital. Ramón se quedó en silencio. El color se drenó de su rostro hasta que pareció de mármol.
El abogado Daniel Cruz se inclinó y tomó el teléfono de la mesa. Soy Daniel Cruz, asesor legal. Por favor, confirme el documento que asigna la responsabilidad financiera. Mientras el abogado comenzaba a hablar con la enfermera, lidiando con las frías ramificaciones legales, Ramón lentamente volvió a centrar su atención en mí. Sus ojos ya no eran acusatorios sobre los 60.000 euros, estaban simplemente vacíos. Tú lo sabías, susurró. El niño. El secreto. El riesgo. Lo sabías todo el tiempo. Asentí una vez, las lágrimas finalmente quemando mis ojos. Me hizo prometer, papá. Amenazó con decirte que la ayudé a planear todo, que la animé a tomar el dinero, a esconder a Mateo, a menos que guardara silencio hasta después de la cirugía. Él no gritó. Ni siquiera se levantó. Solo me miró su única hija, su voz impregnada de la finalidad de la pérdida última. Elegiste su secreto. Elegiste una mentira que arriesgaba a arruinarme financieramente por el resto de mi vida, solo para protegerla de decir la verdad. Te quedaste quieta y me viste derrumbarme, y no dijiste nada. Ya no estaba enojado por el dinero. Estaba enojado por la elección moral que yo había hecho, la elección de proteger a la traidora de las consecuencias, a costa de su paz y de nuestra relación. Papá, no quería perderte, supliqué. Ya lo hiciste, Adriana, interrumpió con la voz plana. El dinero, podemos lidiar con eso. Pero me mostraste dónde reside realmente tu lealtad. Estuviste en mi salón hoy, lista para firmar una mentira, sabiendo que estaba a punto de ser responsable de un niño de 3 años que no sabía que existía. Estabas esperando que se agotara el tiempo. Y eso es imperdonable. Se levantó, se acercó al escritorio y tomó la declaración jurada sin firmar. La rompió lentamente por la mitad, luego en cuartos, dejando que los pedazos revolotearan hasta el suelo. La reunión ha terminado, Daniel. Tenemos un nuevo problema. No volvió a mirarme. Fui despedida. Conduje de regreso, dejando a mi padre y al abogado sentados en medio de los trozos de papel rasgados y el peso aplastante de un secreto de 3 años. Mateo necesita cuidados. Isabel sigue siendo una madre que intenta salvar a su hijo. Y Ramón es ahora un extraño legalmente responsable de un niño enfermo. Los 60.000 euros fueron una cortina de humo. El costo real fue nuestra familia, y el precio de mi silencio fue la destrucción irreversible de la confianza con el hombre que me crió. Protegí el secreto y al hacerlo, no salvé a nadie. Solo me aseguré de que todos eventualmente lo perderían todo.